Lección 16, página 135. Vamos con los ejercicios. Ajib, responde. Ajib an, responde las preguntas siguientes. Ajib anil as'ilatil atiyati. Responde las preguntas siguientes. La número 1, con respecto al diálogo. Man, que es quién. Man alladhi, shadda. Man alladhi qabbalahu. Man, la pregunta, ¿quién? Alladhi, pronombre relativo, ¿quién es el que? Qabbalahu, el verbo qabbala, de 3 letras y una de más. Se le agrega una letra, se llama muda'af, porque tiene shadda en la letra ba. Qabbala, se pronuncia qabbala, que es besar. Man alladhi qabbalahu. El hu posesivo, que regresa a quién? Regresa a man. ¿A quién? Man alladhi qabbalahu. ¿Quién es el que hace la acción de besar? An-nabiyyu. An-nabiyyu. An-nabiyyu es el que hace la acción de besar. ¿Cómo sabemos que él es el que hace la acción? Porque tiene la vocal u al final, que es el fa'il. El que hace la acción siempre va a tener vocal u. Y sallallahu alayhi wa sallam, la paz de Allah sea con él. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con el Nabi. Nabiyu Muhammad. Nabiyu es el profeta. Man alladhi qabbalahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. ¿Quién es el que el profeta besó? ¿Quién es el que el profeta sallallahu alayhi wa sallam besó? ¿A quién besó? ¿Quién fue? Man alladhi qabbalahu an-nabiyyu. Entonces, como dijimos, el posesivo regresa a man. ¿A quién? Man qabbalahu an-nabiyyu. Man alladhi qabbalahu an-nabiyyu. Entonces, el que hace la acción de besar es an-nabiyyu, porque tiene la vocal u. El verbo qabbala está en pasado. Y el hu regresa a man. ¿A quién besó el profeta? El mensajero, perdón. La número 2, para continuar con las preguntas, dice Mada. Mada. Que qala. Mada qala. El verbo qala, que es el verbo decir. Mada qala. Al aqra. Al aqra'u. ماذا قال الأقرع الأقرع عندما. ¿Qué dijo el أقرع? عندما. Aquí hay dos. El عند más el ma, que es el mausul. Al unirse los dos es cuando. ماذا قال الأقرع عندما. Acuérdense que el عند es un pronombre. ماذا قال الأقرع عند y se une con el ma. عندما. Acuérdense que si utilizamos el عند, decimos Aina Muhammad, Muhammadun inda al-mudir. Utilizando inda al-mudir. Está donde. ¿Dónde está con o donde el director? Inda es un darf. Darfu makan. Darfu makan. عندما رأى ذلك. ¿Qué hizo el Aqra? ¿Qué dijo el Aqra cuando vio eso? ¿Qué dijo el Aqra cuando vio eso? عندما رأى, el verbo رأى. رأى, alef abierta al final. رأى, cuando vio, está en pasado el verbo رأى, el verbo ver. ¿Qué dijo al Aqra? Aquí tenemos dos verbos, el verbo قال y el verbo ver. ماذا قال الأقرع عندما رأى ذلك. رأى ذلك. ذلك
es aquello, para señalar lo lejano, y también se dice en este contexto cuando vio eso. Entonces ya tenemos dos preguntas. Man alladhi qabbalahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Y la segunda, ماذا قال الأقرع عندما رأى ذلك. ثلاثة. ماذا قال له ماذا قال له النبي ماذا قال له النبي ماذا قال له النبي نبي شادة en el final con la vocal U. النبي صلى الله عليه وسلم. ¿Qué le dijo el profeta? La paz y la bendición de Allah con él. ¿Qué le dijo el profeta? El hu, el posesivo, acuérdense que el verbo qala, para decirle a él, dijo a él, el a él se utiliza con lahu, el pronombre lam, y el posesivo hu, dependiendo cuál posesivo, dependiendo del sujeto a quien se le esté hablando. En este caso es el ausente masculino, es el hu, lahu, que regresa a quién, al aqra. Mada qala lahu an-nabiyyu. Entonces, ¿quién es el que hace la acción aquí de decir an-nabiyyu? Entonces, el nabiyyu le dijo al aqra. ماذا قال له ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ¿Qué le dijo el nabiyyu? Entonces ya tenemos las tres preguntas. Vamos a buscarlas en el texto. من الذي قبله النبي. Vamos a buscar el verbo qabbala para saber a quién besó el verbo besar. من الذي قبله. Aquí tenemos el hadith. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está la palabra qabbala? Si lo pueden buscar. Muy bien, aquí tenemos uno. Qabbala. Entonces dice, An Abi Hurairata radiyallahu anhu qal. Que Abu Huraira, Allah esté complacido con él, dijo, Qabbala an-nabiyyu. Nabiyyu es el que hace la acción. El verbo qabbala, besó an nabiyyu. ¿A quién? Al-Hasana. Al-Hasan, el que tiene la vocal al final, es el que recibe la acción. En este caso, Al-Hasan. Al-Maf'ulu bihi es el que recibe la acción. Y el nabiyyu es Al-Fa'il, el que hace la acción. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. الحسن ابن علي رضي الله عنهما. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Man alladhi qabbalahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Entonces aquí podemos poner la respuesta, ¿verdad? Qabbala an-nabiyyu al-hasana. Así mismo como está aquí. Podemos poner la respuesta número 1. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. Igual como lo tienen aquí en el texto. Igualito. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه. Ok. Después dijo, ماذا قال الأقرع عندما رأى ذلك. ¿Qué dijo el أقرع عندما رأى ذلك? Aquí dice, وعنده الأقرع ابن حابس فقال. Aquí dijo, فقال الأقرع. فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. Entonces esto es lo que dijo al-Aqra. هذا الذي قاله الأقرع. Entonces esta es la respuesta número 2. Vamos a poner la respuesta 1 y la 2 para que lo puedan anotar. Esta es la respuesta número 1. Desde aquí, قبل النبي الحسن ابن علي. Aquí está la respuesta de la pregunta 1.
Vamos a ver la respuesta número 2. Dice aquí, Qala al-Aqra. Esta es la número 2. Qala al-Aqra, inna li 'asharatan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Dice, faqala inna li 'asharatan min al-walad. Tengo 10 hijos. Ma qabbaltu, el ma de negación, ma qabbaltu, no he besado a ninguno de ellos. Ma qabbaltu minhum ahadan. Esa es la respuesta número 2. Y la tercera dice, Mada qala lahu nabiyyu. ¿Qué le dijo un nabiyo? Entonces aquí dice, fanadara ilayhi rasulullah. Lo miró el mensajero mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa qala, y dijo, Man la yarham, quien no tiene misericordia, la yurham, no tendrán misericordia con él. Entonces, ¿qué le dijo Mada qala lahu nabiyyu? Esta es la respuesta número 3. Man la yarham, la yurham. Entonces ya tenemos las 3 respuestas. Esta es la número 3 y esta es la número 2. Listo, vamos entonces con lo que sigue de la página 135. Y sigue la número 1, la nota número 1 dice al-fi'lu, el verbo dice, al-fi'l, el verbo, imma, acuérdense de imma o imma, que hay 2 opciones, ¿verdad? Que tienen que ver con la primera palabra, aquí en este caso al-fi'lu, el verbo, imma, el verbo, imma thulathiyun, thulathi de la palabra thalatha, que es 3, imma thulathiyu, dice, thulathiyu es es el que tiene 3 letras, ¿verdad? Puede venir en 3 letras, imma thulathiyu, wa imma, wa imma, y también ruba'iyun, ruba'iyun es que es de 4 letras. Entonces puede venir de 3 letras o 4 letras un verbo. Entonces vamos a ver la explicación. Dice fathulathiyyu. Entonces vamos a repasar otra vez. Los verbos pueden ser de 3 letras, como hemos venido viendo a lo largo de las clases del primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, y aquí hemos visto otros tipos de verbos, pero aquí nos está diciendo que el verbo imma thulathiyun puede ser de 3 letras o imma ruba'i de arba o de 4 letras. Entonces nos dice ya fa thulathiyyu, dice fa, ponemos azulathi, el alef lam más el fa. Fa thulathiyyu, dice, entonces el thulathiyyu, dice, entonces el de 3 letras, ¿cuál es? Como decir 2 puntos, dice ma kana fihi, ma kana fihi, el ma mausul, es como decir alladhi kana, el verbo kana o el verbo ser o estar. Ma kana fihi es como decir el que está o el que ma kana fihi thalathatu ahruf. Thalathatu es 3, ahruf es letras. Fihi es en él. Es como decir ma kana fihi thalathatu ahruf. El que tiene 3 letras. Ahí el verbo ser o estar, si vamos a traducirlo, ¿verdad? No sé, ser o estar es como decir macana, es como el que está o el que tiene, porque la traducción es más o menos el que tiene, y el fi es el en, y el hi regresa a la palabra thulathi. Fihi, o sea, en él, en el thulathi. Makana fihi thalathatu ahruf, es el que tiene 3 letras. Ahruf es el plural de la palabra harf. Harfun, que es letra, y ahruf es plural irregular. Thalathatu ahruf.
Y hemos visto el adat o el ma'dud. El adat en este caso es femenino, tiene ta marbuta, salasatu, en vez de decir salasa, salasatu. Es mudaf, tiene la u y mudafun ilayhi, mudafun ilayhi. Salasatu ahrufi, 3 letras. Y después dice un adjetivo asliya. Salasatu ahrufin asliya. Asliya significa originales, originalmente. Quiere decir que su forma original es que va a tener 3 letras originales, quiere decir que no son superpuestas o que no son agregadas. Son originalmente, tiene 3 letras, básicamente. Tiene 3 letras básicas, principales. Ejemplo, dice, nahu, ejemplo, el verbo dakhala. ¿Se acuerdan del verbo dakhala? Que es el verbo entrar. Sus 3 letras, tanto la letra dal, que es la letra del fa. Acuérdense que es cuando vamos a nombrar el verbo, utilizamos la letra verbo, fi'l, que tiene 3 letras, fi'l, y entonces el dal es la letra fa, que es la primera letra, el ja es la segunda letra, y el lam es la tercera letra. Entonces por eso dájala es un verbo de 3 letras. Su primera letra, que es el fa, es la dal. Su segunda letra, que es el ain, es el ja. Y su última letra, que es el lam del mismo verbo. Entonces decimos dajala, que es el verbo entrar. Es un verbo de 3 letras, asliya. Asliya es que no hay una letra agregada del original. No, su forma original es 3 letras. Después tenemos el verbo kataba, que es el verbo escribir. También tiene salasatu ahrufin asliya, originalmente. Entonces, dakhala kataba. Y tiene otro ejemplo como el verbo shariba. Shariba está en pasado, es el verbo beber. Shariba. Entonces, originalmente tienen 3 letras. Eso es lo que llaman al verbo, al fi'lu az-thulathi. Az-thulathi. ¿Por qué thulathi? Porque tiene 3 letras. War-ruba'iyu, y el de 4 letras, ar-ruba'i, dice, ma kana, vean que es lo mismo que está arriba, ma kana fihi, es el que tiene, o arba'atu ahrufin asliya. Aquí decía thalatha, aquí abajo dice arba'a. Entonces, el thulathi es el que tiene 3 letras y el ruba'i el que tiene 4 letras. Ma kana fihi arba'atu ahrufin asliya. Es el que tiene 4 letras. Arba'atu ahrufin asliya. Entonces, ¿por qué el número tiene la letra ta al final de femenino? Porque habíamos dicho que en las clases anteriores que este es el adat o el ma'dud ahruf. Entonces, cuando el ma'dud es masculino, el adat es femenino. El número es femenino cuando lo numerado es masculino. En este caso, si vamos al singular de la palabra ahruf, es una palabra masculina que es harf. Es harf. Y harf es masculino, por lo tanto, dice arba va femenino y el ma'dud viene plural. Después del número 3 es plural hasta el número 10. Arba'atu ahrufin asliya. Es el que tiene 4 letras principales originales. Nahu, ejemplo, el verbo tarjama. Tarjama. Vemos que tiene la letra ta al principio. Después tiene la letra ra con sukun. Tiene la letra ra con sukun. Luego el jim con fatha, ya. Y al final la cuarta letra mim con a. Tarjama. El verbo tarjama, que es el verbo traducir. Tarjama. El verbo traducir. Luego tenemos el verbo harwala. Las 4 letras son letras asliya. Quiere decir que no se le agregó. Porque vamos a ver ahorita los verbos de 3 o 4 que se le puede agregar una letra adicional.
pero ya no son 4 letras. Si al de 3 le agregamos una letra, ya no es de 4, sino es de 3 agregado una letra. Pero sigue manteniendo su verbo de 3 letras. El verbo harwala, que es como trotar o correr. Harwala, como correr. Luego tenemos el verbo basmala. Basmala, que es decir bismillah. El verbo basmala, cuando decimos basmala, es decir bismillah, que es decir en el nombre de Allah. Bismillah. Ese es el verbo basmala. Que son verbos de 4 letras. Bismillah es decir en el nombre de Allah. Dice aquí, wa kullun minhuma. Dice, wa kullun minhuma. Y imma mujarrad. Dice que los dos tipos de verbo, tanto rubai, kullu es todo. Minhuma es de los dos. El mim, preposición min, de, y el huma, que es el pronombre huma, que es el dual. Minhuma. Wa kullu minhuma, dice, y cada uno de ellos, del verbo thulathi o rubai, imma. Cada uno de ellos es. Aquí tenemos el imma y wa imma. Otra vez, tiene que decir que tiene dos subdivisiones. Wa kullu minhuma imma wa imma. Cada uno de ellos imma mujarrad wa imma mazid. Vamos a ver qué significa la palabra mujarrad y qué significa la palabra mazid. Entonces vamos a ir por parte. Tenemos thulathi wa rubai. Y cada uno de ellos tiene una subdivisión, que cada uno de ellos son mujarrad, y tanto el de 3 como el de 4 es mazid. Entonces vamos a ver la subdivisión. Alef, vamos a quitar esto. Ponemos alef, dice que es mujarrad, y la segunda, el ba, vamos a ponerle mazid. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Fal mujarrad. Entonces, el mujarrad, ¿qué significa mujarrad? Nos lo va a explicar aquí mismo. Fal mujarradu ma kana jami'u ahrufihi. Acuérdense del makana. Es el que tiene jami'u. Jami'u es todo. Jami'u ahrufi. Ahruf es el plural de harf. El que tiene todas sus letras asliya. Entonces, cuando tiene un verbo que todas sus letras son asliya, se le dice mujarrad. Entonces tenemos az-thulathi al-mujarrad o tenemos ar-rubai al-mujarrad. ¿Qué significa mujarrad? En este caso de la gramática, mujarrad significa que makana jami'u ahrufi y asliya, que todas sus letras son asliya, quiere decir que todas sus letras son originales del propio verbo, no son adicionales, no son agregadas, son letras básicas, que sin una letra de ellos no tendría sentido la palabra, necesita las 3 letras o las 4 letras originales del verbo. Entonces eso es lo que significa mujarrad. Ahora nos explica al-mazid. Wal-mazid. Al-mazid con za. Za. Al-mazid y el mim está aquí debajo del lam. Wal-mazid y el mujarrad del mim está aquí también debajo del lam. Acuérdense que a veces se coloca el mim así. El lam y el mim se ve un pelotita abajo. Esta. O a veces podemos poner el lam y el mim después. Las dos formas son válidas. Entonces dice... Wal-mazid, mazida. Ma, el que zida. Aquí el verbo zida está en forma pasiva porque el verbo es el verbo zada. Zada es el verbo aumentar, zada. En cambio aquí en esta forma está pasiva. Zida es, ¿verdad? Zida
es mazida fihi, y que se aumenta fihi. Fihi es en él. En él el hi regresa al verbo. Mazida fihi harfun, el que se le aumenta una letra, harfun. Podemos agregarle tanto el de 3 letras, si le agrega uno ya tiene 4. Y si es uno de 4 letras, al agregarle una letra ya tiene 5. Pero no se le dice un verbo jumasi, por ejemplo, de 5, no. Se mantiene el verbo thulathi o rubai, pero se le dice mazid. Quiere decir que fue agregado una letra. Mazid se le agrega harf, au o akthar o más. Ala sobre ahrufihi al-asliya, sobre sus letras básicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se le puede agregar al verbo de 3 letras, por ejemplo, al verbo de 3 letras, como por ejemplo, al verbo dájala. Si le agregamos una letra, ya sería un verbo de 3 letras, mazid, que agregado una letra, pero siempre vamos a mantener que es un verbo thulathi. Si le agrego otra letra, por ejemplo, y digo adjala, el verbo adjala, que estoy agregando una letra, ¿cuál? El alef al principio, y digo adjala. Él sigue manteniendo, es un verbo de 3 letras, porque sus letras originales o asliya son dájala, pero tiene una de más. Pero porque le pongo una de más, no le voy a decir es un rubai de 4 letras, no, sigue siendo un thulathi, pero yo le digo thulathi mazid, es un de 3 letras, pero con agregado una letra. Mazid biharf. Cuál es que dice que se le puede agregar una letra o más. Entonces aquí se le agregó una. Aquí el significado del verbo dájala es entrar. Y aquí el significado, ahora con la letra de más, el verbo adjala es meter. Vean la diferencia cuando le agregamos una letra en algunos verbos. Entonces nos dice aquí después, nos explica sobre el verbo de 3 letras. Al-fi'lu al-thulathi al-mujarrad. Al-mujarrad, acuérdense que es el que tiene sus letras originales. Al-fi'lu al-thulathi al-mujarradu lahu. Tiene, el verbo tiene, sittatu, 6, sittatu abu'ab. Tiene 6 patrones o 6 formas. Wahía. ¿Qué significa esos 6 patrones? Quiere decir que el verbo como tal tiene 6 patrones, el de 3 letras. Claro, estos tipos de patrones, si quieren los memorizan, si no, con el tiempo van a ir memorizando esos patrones si conocen el verbo. Claro, esto se ha agrupado en estos tipos de patrones al observar ese cambio de vocales, porque lo único que el patrón va a hacer es que puede haber cambio de vocales en el patrón. Por ejemplo, el patrón número 1 o el bab número 1, ya que son 6 formas diferentes de que pueda venir el verbo de 3 letras. Tenemos el verbo fa'ala. Este primer verbo nos indica el pasado del verbo, nos está dando cuál es su forma de pasado. El pasado es fa'ala. Fa'ala nos indica que es el patrón fa'ala, tiene 3 letras. El primero la fa, el ain y el lam. Es un verbo thulathi. Mujarrad. Mujarrad es que solo tiene 3 letras básicas, principales. Y cada una tiene vocal A en su forma pasada. El verbo fa'ala. Tenemos el patrón fa'ala. Quiere decir que en el pasado, en su forma de pasado, y es la forma básica donde encontramos el verbo en un diccionario, lo pueden buscar en su forma pasada, lo vamos a encontrar pasada de tercera persona del singular masculino. Fa'ala. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos con este patrón? Que sus 3 letras tienen, las 3 vocales son A.
Entonces el patrón fa'ala en tiempo pasado, su presente es yaf'alu. Este es el presente. Quiere decir que todas las conjugaciones de presente van a tener estas vocales en sus letras básicas, en este mismo orden de las vocales, en el verbo en tiempo presente. Todos los verbos que sigan este patrón, fa'ala de pasado y yaf'alu en presente. Antes de entrar a los ejemplos, vamos a seguir viendo otro patrón, el número 2. El pasado es el mismo que el primero, es su forma fa'ala. Vean que los dos son los mismos, tienen las mismas vocales, a y a, pero al llevarlo al tiempo presente, este patrón cambia a la forma yaf'ilu. Yaf'ilu. La letra Ain tiene vocal I. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Vemos que la diferencia en el tiempo presente es la vocal en el primer patrón, tiene la vocal U en la letra Ain, y en el segundo patrón, en su tiempo presente, tiene la vocal I en la letra Ain. Es lo único que cambia. Entonces el primer patrón en pasado es igual, no cambian sus vocales, es lo mismo, fa'ala, fa'ala, pero cuando lo vamos a llevar a presente, cambia la vocal del medio, de U en la primera y la I en la segunda. Vamos a ver si encontramos otro patrón, fa'ala. Tenemos entonces fa'ala yaf'ulu y el segundo fa'ala yaf'ilu. Vamos a seguir con el tercer patrón. También tenemos que el tercer patrón tiene la letra, las tres letras tienen la misma vocal A y A. Todas tienen vocal A. Entonces el patrón fa'ala. Entonces tenemos tres patrones que concuerdan en su forma pasada. Todas las vocales van a tener A, fa'ala, y el presente en este caso es yaf'alu, yaf'alu. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primer patrón, fa'ala, tiene la vocal U en el medio, yaf'ulu. En el segundo patrón, fa'ala, yaf'ilu, y este tercer patrón, fa'ala, y la letra de la letra Ain es la A. Entonces hemos visto que los tres primeros patrones, el pasado es el mismo, tres vocales A, pero en el presente cada uno tiene una vocal diferente en la letra Ain, la letra del medio. Entonces tenemos el patrón fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu y fa'ala yaf'ulu. Vamos a estudiar estos tres primeros patrones antes de entrar a los otros tres. Entonces en este caso el patrón fa'ala yaf'alu, vamos a ver qué verbos entran dentro de este patrón. Ejemplo, el verbo dhahaba, que es el verbo ir, sigue este patrón, ya que el presente tiene vocal A en la letra del medio. Entonces, dhahaba en pasado, en presente yadhabu. Dhahaba yadhabu. Entonces eso nos indica que en todos los sujetos tengo que poner las mismas vocales, solo que hay que cambiar es el prefijo verbal. Si pongo para ana, ana adhabu. Ana adhabu, yo voy. Ana ad y vocal A, como el patrón de presente. Ana adhabu. Si es anta, anta tadhabu. Tadhabu sigue el mismo patrón. Tadhabu poniéndole las mismas vocales. Eso es lo que nos enseña este patrón, que todos van a tener las mismas vocales, todos los sujetos. Entonces tenemos el patrón dhahaba yadhabu, que es el patrón fa'ala yaf'alu. Vamos con los dos anteriores. Entonces no puedo cambiarle la vocal del medio, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, dhahaba yadhubu. No puedo ponerle aquí la vocal U o ponerle la vocal I. No, tiene que ser la vocal A. Dhahaba yadhabu. No puedo decir yadhubu o yadhibi. No, dhahaba yadhabu. Entonces este verbo sigue el patrón fa'ala yaf'alu. Los anteriores, los dos patrones anteriores que concuerdan en el pasado,
pero no en el presente, que es fa'ala yaf'ilu. Tenemos el verbo yalasa con la vocal i. Entonces, yalasa yajlisu, yajlisu, yalasa yajlisu. No puede decir yajlasu o yajlusu, no, yajlisu. Entonces, yalasa yajlisu sigue el mismo patrón de yalasa yajlisu. Luego, el primer patrón, que es kataba, que es el verbo escribir, el verbo yalasa sentarse. El verbo primero es kataba, yaktubu. El presente es yaktubu con la letra U. Sigue el patrón fa'ala yaf'ulu. Entonces tenemos kataba yaktubu. Entonces no puedo decir ana aktibu. No, no puedo decir con i, ni tampoco con a, es decir, aktabu. No, tengo que utilizar la letra U, la vocal U. Yaktubu. Eso es lo que nos indican los patrones. Entonces tenemos fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. El tercero es fa'ala yaf'alu. Vamos con el cuarto patrón del verbo thulathi de 3 letras. Y tenemos que aquí tenemos un patrón fa'ila y en pasado tiene vocal i. Y el sexto patrón concuerda también con vocal i. Entonces tenemos acá entonces que también concuerda. Concuerda con el patrón. Y el quinto patrón es fa'ula, con vocal U en el medio. Fa'ula. Entonces tenemos 3 patrones en el pasado que todos son con vocal A. El patrón 4 y 6 que tienen vocal I en la letra Ain, que es la que cambia en todos los patrones que estamos viendo. Y el quinto patrón, que es uno solo, que tiene vocal U, fa'ula. Ahora vamos a ver los presentes. El tiempo presente de cada verbo, el fa'ila, que es el número 4, arba'a, tiene vocal A en presente. Entonces es yaf'alu, yaf'alu. Fa'ila yaf'alu con vocal A. El quinto patrón es fa'ula yaf'ulu, vocal U en el medio. Y el último, fa'ila yaf'ilu. Como les digo, si quieren no se memoricen estos patrones, sino que cuando van viendo los verbos y los van conjugando y con el tiempo ya es fácil porque ya se los han aprendido sin necesidad de aprender este patrón. Entonces el verbo fa'ila, vemos que en pasado el verbo shariba tiene vocal i en la ra y decimos shariba. En vez de decir sharaba, decimos shariba, que es el verbo beber, shariba. Ese es el pasado. Y el presente, yashrabu, con vocal A en la ra. Shariba yashrabu. Luego tenemos el patrón 5, fa'ula yaf'ulu, del verbo kathura, yakthuru. Kathura, yakthuru. Kathura viene como del verbo de mucho, de abundancia. Kathura. El verbo abundar. Kathura. Y el presente es yakthuru. La za tiene vocal u. Yakthuru. Kathura yakthuru. Y el último patrón es el verbo waritha, que es fa'ila waritha en pasado. Y en presente yaf'ilu, que es yarithu. Waratha yarithu. Acuérdense que el verbo, este tipo de verbos, que comienzan con la letra waw, en la forma del presente se va el waw y se le coloca el prefijo verbal. Waratha yarithu, yarithu, que es el verbo heredar. Waritha, yarithu, heredar. Waratha
waritha, yarithu. Waritha, yarithu. Entonces esos son los 6 patrones. Vamos con el alef. Dice meyiz, identifica. Meyiz, meyiz. La shadda que tiene esta letra, esta palabra, la shadda va en la letra I y no en el mim, porque no puede empezar una consonante con shadda. Entonces esa es un error, va en la letra IA. Mayyiz, con doble IA. Mayyiz identifica, mayyiz identifica, no clasifica o encuentra. Mayyiz diferencia al fi'lu al-thulathi, diferencia el verbo de 3 letras, min al-fi'li de el verbo ar-ruba'i fima yali. Entonces el primer ejemplo, el primer ejercicio es que vamos a dividir o vamos a diferenciar el verbo de 3 letras con el de 4. Meyiz, que es aquí está en imperativo. Meyiz. Ok, el primero es hafidha. Hafidha es un verbo thulathi, 3 letras. Asliya. Hafidha es el verbo memorizar o proteger. Hafidha. Luego tenemos nama. Nama, que es el verbo dormir. 3 letras también, la nun, el alef y el mim. Nama. Luego tenemos el verbo tarjama, 4 letras asliya. Tarjama, ruba'i. Entonces el de 3 le vamos a poner una raya, el de 4 doble raya. Tarjama. Luego tenemos el verbo kharaja, al fi'lu kharaja, que es el verbo salir, thulathi. Luego harwala, ruba'i, es trotar, correr. Harwala. Luego tenemos el verbo ba'thara, ba'thara, ba'thara. Ruba'i, 4 letras, el verbo desordenar. Ba'thara. Y luego por último, da'a, 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 que es el verbo invitar. Da'a, thulathi. Vamos con la número 2. Ba, mayyiz, mayyiz, ¿verdad? Al fi'lu thulathi, ¿verdad? El fi'lu thulathi diferencia entre el verbo de 3 letras, al fi'lu thulathi, al mujarrad, que es el que es original de 3 letras, min al fi'li del verbo al thulathi al mazid. Quiere decir que vamos a separar, ¿verdad? El verbo thulathi mujarrad, que es el que tiene 3 letras originales, mina thulathi al mazid, del de 3 letras con letras adicionales. Fima ya'ti, de los siguientes. Tenemos el verbo saddaqa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Thulathi mujarrad o thulathi mazid? Si contamos las letras, hay 4. La sad, la dal, y la dal tiene una shadda. Y la shadda significa que hay 2 letras dal. Quiere decir que es ruba'i. Perdón, thulathi mazid. Es un verbo thulathi mazid. Es un verbo de 3 letras con una adicional. Thulathi mazid. Saddaqa. Saddaqa es como dar testimonio de algo, dar veracidad de alguien. ¿Verdad? Qara'a. Qara'a, thulathi mujarrad, de 3 letras básicas. Es el verbo leer. Fataha, abrir. Fataha. Mujarrad, thulathi mujarrad. Luego tenemos aslama. Aslama es thulathi mazid. الفعل الثلاثي المزيد.
Es un verbo de 3 letras, mazid. Mazid es que es adicional la letra. ¿Cuál es la letra adicional? El alif. Aslama. Aslama. Aslama es un verbo que significa, por ejemplo, alguien que acepta el Islam, se somete, ¿verdad?, a la voluntad del Creador. Huwa aslama, como él aceptó el Islam, él entró al Islam, se sometió a la voluntad del Creador. Aslama. También es entregarse. Aslama, someterse, ¿verdad?, a la voluntad del Creador. Luego, entonces es thulathi, mujarrad, thulathi mazid, thulathi mazid. Aquí el verbo taqabbala, thulathi mazid. Este es mazid de una letra y este es mazid de 2 letras. Porque aquí tiene 5. La primera es la ta, la segunda es la qaf con shadda, serían 3, luego la ba y luego el lam. Entonces es un verbo mazid, thulathi mazid. Taqabbala. Taqabbala es aceptar. Aceptar. Taqabbala. Taqabbala. Este tiene mazid de 2 letras. Este es una letra. El verbo sami'a, que es el verbo escuchar. Mazid no es mazid, sino es mujarrad. Thulathi al-mujarrad. Es de 3 letras mujarrad solamente. Istaqbala. Thulathi mazid. ¿Cuántas letras tiene? Tiene mazid, tiene 3 letras de más. El alef, el sin y la ta. Istaqbala, ¿verdad?, que es el verbo recibir. Istaqbala. Istaqbala. Recibir. Mazid bi thalatha ahruf. Este tiene 3 letras de más. Y este habíamos dicho que tiene, este también es 3 letras, no 2. Taqabbala. Tiene, no. ¿Este cuántas letras tiene? Este tiene 6 y este tiene 1, واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. No, este no es de 3, este es de 2. De 2. Taqabbala, ya que tiene 5, menos las 3 principales, serían 2 de más. Entonces aquí estamos viendo ejemplos de este que es mazid biharf, thulathiyu mazid biharfain y thulathi mazid bithalathati ahrufin. De una letra de más, 2 letras de más, 3 letras de más. Pero su forma original es de 3. Y luego tenemos el verbo kawa. Kawa, que es planchar. Entonces tenemos es thulathi mujarrad. Y el verbo waqafa, que es detenerse, ¿verdad?, o pararse. Waqafa. Es un verbo thulathi mujarrad, de 3 letras principales, básicas. Y luego tenemos ishtara, mazid. Un verbo mazid bi harfain, tiene 2 letras de más, el alef y la ta. Y las 3 principales es la shin, la ra y el alef abierta. Shara, ishtara, ishtara. Entonces ya vimos aquí la diferencia entre estos verbos. Vamos con la nota número 2 y dice min abuab. Min abuabi, min abuabil al-fi'li, de las formas del verbo athulathi. Min abuabil fi'li thulathi, de las formas del verbo de 3 letras. Athulathi al-mazid, de 3 letras con que se les puede agregar 3 letras. Al-mazid, los verbos de 3 letras con aumento de letras o agregarle más letras. No es el mujarrad, que tiene solo 3 letras. Dice, también se subdivide el verbo de 3 letras al-mazid. Babu. Bab es el plural, es el singular de abuab. Abuab es capítulo, ¿verdad?
o capítulos, pero aquí nos está diciendo babu, se le dice en gramática, al bab es como capítulo. En este caso podríamos traducir como la forma babu fa'ala. El capítulo fa'ala tiene muchas, el de 3 letras se le puede agregar muchas letras, tiene varios patrones y uno de los patrones que vamos a ver ahorita es el patrón fa'ala. Fa'ala nos está indicando que cuál es la letra que se va a aumentar en este tipo de verbos. Dice aquí zida, que es el verbo zada, se aumenta fihi, se aumenta en él harfun wahidun, una sola letra, harfun wahid, una letra. Dice aquí wahua, y huwa regresa a la letra, al harf, wahua, y es al ain, al mukarrara. Al ain al mukarrara. El ain, ¿cuál es? La segunda letra del verbo. El ain es esta. Entonces es la que se va a aumentar. Doble letra del medio. El ain al mukarrara es que es, ¿verdad? La misma letra, pero 2 veces. Mukarrara, como tikrar, ¿verdad? La misma letra 2 veces. Entonces, este tipo de verbo, tenemos las letras separadas. El verbo fa'ala va a ser entonces ahora fa'ala. Aquí decimos las tres tienen vocal A. Fa, a, la. Sonidos cortos. Fa'ala. Pero ahora al agregarle una tercera letra que es el ain, este ain sería con sukun. Vean el fa. La primera tiene fa, que es una sola letra. Y el fa es el que se va a agregar otro fa por la shadda. La primera ain, perdón, la primera ain tiene sukun y la segunda es la que tiene la vocal A. Entonces tenemos que leer estas dos juntas. Leemos estas dos juntas y se dice fa y el ain con sukun, fa, fa, fa. Así se comienza, fa. Y luego viene el ain con la A, fa, fa, fa'ala. Entonces, en vez de decir aquí fa'ala, que es un sonido corto de cada consonante, fa'ala, vean la diferencia, ahora en esta, fa'ala, 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 fa'ala. Esa es la diferencia al agregarle otra letra. Y se va a hacer más fácil cuando la letra del medio sea una consonante fácil de pronunciar, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces este es el patrón, el primer patrón que vamos a ver sobre el verbo mazid. El mazid es el verbo de 3 letras que se le agrega una sola letra más. Entonces, ¿cuál es el verbo mazid? El patrón que vamos a ver, el patrón es fa'ala. ¿Cuál es la letra que se aumenta? La del medio. Se pone shad. Ta'ammal al-amthilata al-atia. Considera, analiza los ejemplos siguientes. Libabi del patrón fa'ala. De este patrón que vamos a ver, que es un patrón thulathi al-mujarrad, ¿verdad? Hada thulathi al-mujarrad, ¿verdad? Bueno, si dijeron que sí, están equivocados. Este no es mujarrad, sino es mazid. El fi'lu thulathi al-mazid es el que tiene 3 letras principales y tiene una de más, como esta. Tiene la del medio de más. Entonces, thulathi al-mazid. Entonces tenemos thumma, luego, uktub al-mudari'. Luego escribe el presente. Este es imperativo. Uktub, uktub. Thumma uktub al-mudari'a. Escribe el presente. Wal amr, el imperativo. Wal masdar, el origen del verbo. Min al-af'ali allati taliha. De los verbos que siguen. Entonces hay que escribir 3 cosas. ¿Cuál? El mudari', el presente, el imperativo, el masdar, es el origen del verbo. Entonces vamos a ver del verbo de thulathi al-mazid biharf. Entonces tenemos en la forma pasada, tenemos el verbo sallama. El verbo sallama. Sallama
Yusallim. Así cuando vemos el verbo sin el pronombre, sin ningún pronombre, ¿verdad? El significado del verbo aquí, sallama, es saludar. Perdón, sallama ala, con el pronombre ala, sería saludar. Pero en este caso, sallama es entregar. Sallama, el verbo entregar. Sallama. Este es el pasado. Sallama. Entonces, ¿cuál es la letra que tiene doble? La letra Ain. En este caso, el Ain del verbo es el Lam. La letra Lam. Sallama. El verbo entregar. Sallama. Es el Madi, el pasado. El presente, al Mudari'u. Entonces, el presente de este tipo de verbos, vemos que le ponemos el prefijo verbal. Y este tipo de verbos, el prefijo verbal va a llevar vocal U. You. En vez de decir ya, vamos a decir you. You. La letra sin se mantiene con vocal A, pero la letra que tiene el shadda va a tener vocal I, que es el lam. Yusallimu. Yusallimu. Entonces, la primera lam tiene sukun. Yusallimu. Yusallimu. Sallama yusallimu, el mudare, y el imperativo de este verbo o de este patrón de verbo muda'af, que es el mazid biharf, que tiene shadda en el medio. Su imperativo, como podemos observar, se mantiene igual que el presente, las tres últimas letras sin el prefijo verbal, solo que al final, en vez de llevar una dhamma, va a llevar un sukun. Acuérdense que estamos hablando de los verbos de tercera persona, de los singulares. Siempre van a llevar este patrón. Ya los que son plurales cambian un poco, que se les quitan algunas letras, como la nun en yusallimuna, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo que es lo básico, que es el singular del verbo. Entonces el imperativo es salim, 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 del imperativo. Salim, entrega. Sallama yusallimu sallim. Y el masdar, que es el origen del verbo, es taslim, que es entrega. Acuérdense que la palabra, el masdar, lo podemos utilizar como un sujeto, ¿verdad? Podemos utilizar como un sustantivo. Podemos comenzar la oración. Taslim, entrega. Entonces, ¿cuál es la forma del masdar de este tipo de verbos? Igual, tenemos las tres letras, ¿verdad? Que es la sim, que es el lam y es el mim. Son las tres letras, sin, lam, mim. Entonces, ¿cuáles son las letras agregadas? En el masdar, como estamos viendo, las letras que se agregan para lograr el masdar de los verbos de este tipo sería, en todos los masdar, es la ta al comienzo y el ya antes del final. Entonces decimos taslim y vean las vocales. La sin tiene sukun, que es la segunda letra, y el ya también tiene sukun. Y la letra antes del ya tiene una vocal i. Taslim. Todos van a seguir ese mismo patrón. Todos los masdar de este tipo de verbos van a seguir el mismo patrón. Las vocales iguales y las sukun iguales. Vamos con el segundo verbo, el verbo qabbala. El verbo qabbala, que es el verbo besar, qabbala. El presente yuqabbilu, yuqabbilu. El imperativo qabbil, besa, qabbil. Y beso, taqbil, taqbil. El de arriba era taslim. El de abajo, taqbil. Vean que sigue el mismo patrón. Luego tenemos el tercer, es sabbaha.
Sabbaha. Sabbaha es aquí, por ejemplo, decir Subhanallah. Es como, ¿cómo se dice? Alabar al Creador. Sabbaha. Es para alabar. Sabbaha. El presente yusabbihu. El imperativo sabbih. Si le dices a alguien sabbih, quiere decir que vamos a decir Subhanallah, Subhanallah. Las alabanzas son para Allah, la adoración es para Allah, ¿verdad? Todo es para el Creador. Y el masdar es tasbih, tasbih, ¿verdad? Alabanza, grandeza, todo lo que tiene que ver con un significado profundo para la adoración al Creador. Tasbih. Entonces veamos el patrón de cada uno en el pasado. Entonces dice Sallama, Qabbala, Sabbaha. El presente de este patrón, Yusallimu, Yuqabbilu, Yusabbihu. El imperativo, Sallim, Qabbil, Sabbih. Y el masdar, origen del verbo, Taslim, Taqbil, Tasbih. Que seguimos con el siguiente. Aquí nos está diciendo en el número 1, أحرف المضارعة من الفعل المكون من 4 أحرف مضمونة. أحرف المضارع من الفعل المكون من 4 أحرف مضمون. مضمون nos está diciendo el número 1 que tiene la vocal U. Matmun, que todos van a tener vocal U en el prefijo verbal. Los verbos que tienen ya 4 letras. Y el otro nos está diciendo masadirul fi'l thulathiyul mujarrad, que es los orígenes, ¿verdad? O el sustantivo de cada uno de los verbos de 3 letras originales, sama'i. Sama'i, que es que lo vamos a identificar escuchándolos. En cambio, masadir el af'al al ukhra, los otros que no sean de 3 letras mujarrad, son qiyasiyya, quiere decir que van a tener un patrón como este. Este tiene el mismo patrón. Todos siguen el mismo patrón. El masdar, el sustantivo del verbo, todos tienen el mismo patrón. Eso significa qiyasiyya. Y el de 3 letras, a veces hay que escucharlos para identificarlos. No sé lo que nos está diciendo. Para conocer su masdar. Y aquí nos está, entonces vamos a ver hacer este ejercicio del verbo kabbara. Kabbara. De kabbara tiene shadda en la letra ba. Kabbara. Kabbara es como también se utiliza para decir kabbir es como decir Allahu Akbar. Allah es lo más grande, Allah es el más grande. Kabbara. O también es como agrandar, aumentar. Viene de kabir, kabbara. Entonces, aumentar algo, la letra. Kabbir el harf, el hat, la letra. Aumenta la letra, el tamaño, por ejemplo. Entonces, el presente de este verbo, vamos a leer cada uno de ellos primero y después vamos con tenemos el verbo kabbara, el verbo allama, allama, doble lam, allama, que sería el verbo enseñar. Waddaha, 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 que es el verbo aclarar algo, aclara un asunto, etcétera. Explicarlo mejor. Waddaha. Wazza'a, la letra zai, wazza'a. Wazza'a es repartir. Sajjala, de 3 letras acuérdense que este es un verbo thulathiyyu mazid, es un verbo de 3 letras que se aumenta una más. Sajjala. Sajjala es el verbo grabar, registrar. Hanna'a. Hanna'a. La nun tiene shadda. Hanna'a. Felicitar. Samma. Samma. El mim tiene shadda. Es como ponerle nombre a algo. Samma.
Hayya, saludar. Hayya, hayya, saludar. Rabba, rabba, tiene shadda en la letra ba. Rabba, rabba es el verbo criar. Ok, vamos entonces a aplicar cada uno de estos. El presente de kabbara. Recuerden que el presente se lleva a cabo siempre con el patrón de tercera persona del singular masculino. Y el prefijo verbal es la ya. Y la ya tenemos que ponerle vocal u. Entonces, kabbara, yu, y ponemos las tres letras que falta. Yu, kab, biru. La ba, que es la que tiene la shadda, se la ponemos, pero esta tiene vocal i. Yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Allama, el verbo enseñar, lo mismo. Vocal ya. Yu, el ain. Yuallimu. Yuallimu. Yual, shadda en el lam con la i. Yuallimu. Allama yuallimu. Después waddaha. Acuérdense que este empieza con wow. Tenemos que quitarle el wow y ponerle el prefijo verbal. Waddaha yuwaddihu. Este como tiene cuatro letras es cuando tiene tres letras. Este que tiene cuatro se mantiene el wow. El de tres letras sí se quita. Waddaha yuwaddihu. Yuwad, la da con la shadda. Yuwaddihu.